Bueno, les hablaba de lo que sucede en el mundo y se trata de mostrarles la realidad para que cada uno del otro lado saque sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos empezar a cuidarnos, la cosa se puede llegar a complicar. ¿Hubo un buen manejo de la pandemia hasta el momento o no lo hubo? Bueno, basta con ver esto. Cuando uno recorre un poco los diarios del mundo se encuentra con esto. Por ejemplo, lo que sucede en Bolivia, COVID-19, en Bolivia 973 nuevos casos, la cifra más alta en una semana. ¿Sí? 973 nuevos casos. ¿Qué es lo que sucede con Brasil? Brasil superó por primera vez los 100.000 contagios por COVID-19 en un día. Brasil además carga con imágenes muy dolorosas, bueno, lo que sucedía en Manaos, pero ya durante el año pasado, ni siquiera es algo nuevo en Brasil. Brasil tiene que afrontar nuevamente una situación muy difícil. ¿Por qué hablo de cifras muy pesadas? Bueno, hubo 3.000 muertos en las últimas 24 horas. Acá el total de casos acumulados asciende a 12.320.000. Bueno, hay otras cifras ahí que no se ven muy claramente, ¿no? Pero 3.000 muertos en 24 horas es muchísimo. Bueno, Brasil viene lidiando en los últimos días con esas cifras. 3.000 muertos por día, colapso no en los hospitales, colapso también en los cementerios para despedir a los familiares, para enterrarlos de la manera que se pueda. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Las dificultades que también hay en este contexto para despedir a un familiar. Pero esto es lo que se vive en Brasil. Lula habló del mayor genocidio de la historia en Brasil. En Brasil, cuando algunos intentan empezar a hablar de política a partir de las decisiones judiciales que lo beneficiaron a Lula, la verdad es que cuando alguien le consulta a algún representante de la política brasileña sobre las elecciones y qué va a pasar con Lula y si puede, a qué futuro se ve en Brasil, la verdad que muchos lo que dicen es Lula será sin dudas el próximo presidente de Brasil. Pero aunque fuera así, aunque esto fuera posible, la realidad hoy es que ni siquiera se puede hablar de política, ni siquiera se puede hablar de lo próximo, de lo que se viene de las elecciones, porque hay que hablar de la cantidad de muertos que tenemos. Y Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente, fue quien en las últimas horas comparó esto con un genocidio, el mayor genocidio de la historia de Brasil. Yo les hablaba de Chile porque Chile tiene un porcentaje respecto de la llegada de vacunas que no es malo. La verdad que sí, podría ser admirado por cualquier país del mundo. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, esto es lo que pasa, lo cuenta así Ámbito.com. Dicta cuarentena total y confina al 70% de la población. Se evaluaba en las últimas horas, además, el cierre total. ¿Sí? Porque se hablaba de algunos distritos. Y yo pensaba mientras leía esta noticia, ¿qué pasaría en la República Argentina si se decide volver a una cuarentena total, a una fase 1? Bueno, les contesto con información concreta. El ministro Guzmán dijo en las últimas horas que aparentemente no está planeado, en los últimos días, perdón, no está en los planes volver a una fase 1, un confinamiento estricto, no está planeado que la gente deje de trabajar, deje de producir, es algo que no nos haría bien y por eso se están evaluando medidas de otro tipo, como por ejemplo las restrictivas ahora en la frontera. Medidas de otro tipo, como por ejemplo que eventualmente, se cierre un poco lo social, haya que hacer cierres de ese tipo. Pero la verdad es que vean lo que es Chile, ¿eh? Chile con confinamiento del 70% de la población. Volver a fase 1. Clorinda, en las últimas horas, bueno, fue un poco un escándalo, una ciudad que ya sabemos dónde se encuentra, allí muy al límite de estos países que se encuentran muy complicados, es decir, un lugar sensible. Y sin embargo hubo algunos que salieron a la calle a manifestarse y se quejaron. Esto no duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la medida tampoco era exagerada. Tenía que ver con que los comercios, mientras unos hablaban de fase 1, atención con esto, no era volver a fase 1, era que los comercios cerraran a la 1 del mediodía, que los restaurantes o los que hacían delivery lo hagan en vez de hasta la 1 de la mañana, hasta las 11 de la noche, ese tipo de medidas, de eso estamos hablando. Que no nos marque el reloj de lo que tenemos que hacer como país una oposición que se opone a todo y que no razona. Porque la verdad que estas medidas parecían absolutamente razonables y sobre todo en un lugar que está muy cerca de los límites, de las fronteras, de los lugares que tienen contagios altísimos. Bueno, el gobierno de Paraguay enfrenta el colapso sanitario por COVID-19 con nuevas restricciones, también en medio de estos países conflictos políticos muy importantes, también en el caso de Brasil, la Corte Suprema, los gobernadores de los diferentes estados metiéndose, recurriendo a la Corte, ¿para qué? Para que les permita comprar vacunas, porque el propio
presidente no está interesado en que lleguen masivamente más vacunas. Perú registra el mayor número de casos diarios de COVID-19, casi el 40% de los contagios en Lima son de la variante brasileña, bueno, a la que tanto temor le tenemos. Uruguay cierra escuelas. Bueno, Uruguay también había sido puesto como modelo, ¿no? Como ejemplo en varias oportunidades. Esto pasó en Uruguay. Uruguay tuvo que volver atrás con la apertura de escuelas, algo que todavía nosotros afortunadamente tampoco tuvimos que hacer. No parece haber sido un problema muy grande la apertura de escuelas. ¿Se acuerdan? Se discutió todo enero. Bueno, afortunadamente no parece haber sido un problema. Este incremento de casos podría tener que ver con otra cosa, de los últimos días, no tanto con el comienzo de clases. Lo bueno sería que las clases pudieran seguir adelante. Y sí, las medidas que se van a tomar a futuro se entiende que son, bueno, cerrar una escuela, cerrar un aula, confinar a los alumnos de ese aula, en todo caso algunas localidades chicas, pero que no tengamos que volver, y ojalá así sea, los argentinos, a una fase 1, a un cierre total, a una situación mucho más complicada. Bueno, Uruguay cerró escuelas y oficinas públicas hasta abril. Atención, vean los plazos también, no estamos hablando de 3 días, de una semana, estamos hablando de plazos importantes ante el avance del coronavirus. Esto es lo que está pasando en los países que nos rodean. ¿Qué es lo que queremos que suceda en la República Argentina? Es importante preguntarnos, ¿no? Y es importante sobre todo preguntarnos qué es lo que sí depende de nosotros, qué es lo que podemos y debemos reclamarle al gobierno nacional, que lleguen más vacunas, por supuesto, que haya un manejo responsable, pero mientras tanto, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros desde su casa para evitar llegar a estas situaciones?